Hola, bienvenidos a esta clase. Es una clase de límites que estoy haciendo para mis estudiantes del Colegio Integrado Yarima de grado 11. En este concepto vamos a ver una aproximación más cercana a un concepto formal de límite. Tengamos en cuenta que este concepto de límite es para estudiantes de secundaria, no de universidad, aunque si usted es de universidad, con eso se puede acercar a dicho concepto porque lo voy a explicar de la forma más sencilla posible. Obviamente no vamos a hacer la demostración formal del límite, como se hace en la universidad, pero sí tenemos que irnos acercando al concepto de límite. Ya habíamos visto en la clase anterior, en las 2 o 3 clases anteriores, una aproximación al concepto de límite. Vimos que eran los límites laterales, todo desde un punto de vista muy sencillo, muy desde la gráfica, muy de valorar números en el dominio para determinar el rango, pero algo muy informal, no tan formal, no tan el concepto formalizado de límite. Algún estudiante puede decir, pero profe, ¿pero para qué vamos a mirar el concepto formal de límite si nosotros no somos estudiantes de universidad? Pero sí es nuestro deber ir formalizando el concepto y irnos aproximando a la universidad para que usted no sienta el cambio tan diferente en la universidad. Obviamente, repito, no vamos a ver todavía el concepto de demostración del límite a través de esos conceptos formales como que para todo x lo mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal de que, bueno, todo ese concepto de límite porque no hemos visto el tema de sucesiones, pero sí se ve en la universidad, pero se tiene que ya ir con esos conceptos básicos en la universidad. Vamos por un ejemplo que es este. La función f de x es igual a x a la 2 menos 2x, es una parábola, ahora hacia arriba, ya sabemos graficar parábolas, sabemos que eso es una función de segundo grado. Ya nosotros debemos saber cómo se hallan los intersectos con el eje X, eso ya lo vimos anteriormente. Aquí vemos que hay una discontinuidad. ¿Por qué llama discontinuidad? Porque vemos que hay un punto blanco acá. Vemos que es una discontinuidad, que hay que levantar la mano. De esta función podemos decir que el dominio son todos los reales, exceptuando el menos 1. El menos 1 no pertenece a los números reales. Y en el rango sería desde menos 1 hasta infinito. Alguien puede decir, profe, en el rango tampoco está el 3. Si en todos los reales no está el menos 1, pues en el rango no debe estar el 3. Y eso es un error. Explico. Revisemos el concepto de dominio. Dominio es que usted comienza a mirar los negativos. Usted dice, para todo, como esa parábola es ahora hacia el infinito, entonces para todos los valores negativos existe un valor en y, salvo este. Menos 1 no tiene el 3. Para el 0 existe un valor en y, que sería 0, coincide. Para los valores positivos tiene un valor en y. Por eso yo digo que el dominio son todos los reales excepto el menos 1. Con el rango hago lo mismo. Para los valores negativos yo me doy cuenta que por debajo de menos 1 no existe gráfica en y. En y no existe. Por eso digo desde menos 1 hacia el infinito. Desde menos 1 hasta 0 vemos de que sí existe para cada y existen dos valores en x. Para el 0 también y para los positivos también. Entonces alguien puede seguir insistiendo, profe, pero el 3, notemos que el 3 en y sí tiene un valor en x. Lo que pasa es que la y, los valores en y, los valores del rango, el 3 solamente le corresponde una x, que es este, no le corresponde ninguno. Dentro de esta parábola podemos decir que hay dos imágenes, que serían los valores del rango. Hay dos valores que solamente le corresponden un valor en y, perdón, que le corresponden un solo valor en x. Que sería el 3 en y, que le corresponde solamente ese 3, y el menos 1, por ser vértice. Sabemos de que el vértice en y solamente le corresponde 1 en x. Entonces, por eso yo digo que el rango de esta función sería desde menos 1 hasta más infinito. Una definición formal de límite es esta. El límite de una función f de x cuando x tiende a c, c es un valor en dominio, es L, si y solo si para todo x mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para todo número real en x en el dominio de la función, si esto se cumple, entonces esto se cumple. Voy a hacer la explicación geométrica de esto. No se hará la demostración del límite, pero sí, ¿qué es esto? ¿Esto cómo se interpreta? Porque con esto vamos a ver mucho cuando estamos en cálculo, al menos en cálculo 1, o en preálgebra también, en el curso de álgebra y trigonometría también de pronto vamos a ver el concepto de límite. Entonces ya eso en la universidad, pero sí necesitamos que usted cuando vea esto no se quede como muy seguramente se queda ahorita, como que ¿qué es esto? Entonces empecemos. Vamos a ir desglosando cosas. ¿Qué es un valor en el dominio? En este caso a mí me interesa
el menos 1. Entonces yo digo, bueno, C es igual a menos 1. Por lo que vimos de forma rudimentaria, el límite existe ahí, sí, decíamos que cuando yo miraba la gráfica, yo sí notaba que por izquierda la gráfica en el rango tiende a un valor y por derecha tiende al mismo valor, el límite existe, así lo vimos. Cuando no teníamos la gráfica íbamos metiendo valores y calculábamos lo que llamamos límites laterales. Entonces yo noto que cuando yo me acerco a menos 1 por izquierda, la gráfica tiende a 3 en Y. Y por derecha también tiende a 3 en Y. Entonces el límite existe, es 3. ¿Cuál es la función? F de x igual a x a la 2 menos 2x. Ahora, aquí aparecen dos letras nuevas, que es este epsilon y el delta. Esos son números reales, mayores que 0. Empecemos hablando del epsilon. El epsilon es un número cualquiera positivo. Con él yo voy a empezar a jugar. Mi intención es que ese epsilon sea lo más pequeño posible. Voy a tomar un valor que siempre es grande, 0.5. ¿Qué va a hacer ese 0.5? Se tiene que cumplir esto. Profe, ¿qué es esto? Cuando yo veo f de x, yo sé que eso es en el rango. Y L también es en el rango. Lo que me están diciendo acá es que si yo tomo a L, ¿quién es L en este caso? 3. Yo voy a tomar un intervalo, porque siempre que yo vea valor absoluto en los números reales es un intervalo, en esa recta cuya diferencia sea epsilon, en este caso 0.5 o menor que 0.5. Profe, ¿cómo así? ¿Cómo le quiero? Yo tomo 0.5, entonces 0.5 para arriba daría 3,5 y 0,5 para abajo, a 3 le quito 0.5 me daría 2.5. Todos estos valores del rango, si le quito 3, su valor absoluto, porque valor absoluto es que tomo positivo, me da menor que 0.5. Profe, un ejemplo. Tome que f de x sea 3.1, porque hasta aquí es 3.5, que no lo voy a tomar. Voy a tomar todos los números del rango hasta 3.5, es decir, puedo tomar 3.49, 3.48, 3.4. Y hacia abajo le quito 0.5, es decir, que voy a tomar desde 2.5 hacia arriba. Voy a tomar desde 2.5 hacia arriba hasta 3.5, sin tomar 2.5 y sin tomar 3.5. Profe, ¿por qué esos números? Porque yo estoy tomando un epsilon de 0.5. Entonces, a 3 le sumo 0.5, 3.5. Es decir, usted va a tomar cualquier valor del rango hasta 3.5 sin tomar 3.5. Y a 3 le quito 0.5, me da 2.5. Cualquier valor de ese rango, si le quito 3, me da menor que 0.5. Ejemplo, tome 3.4. A 3.4 quítele 3, ¿qué le da? 0.4. 0.4 es menor que 0.5. Ah, sí, señor, listo. Tómese otro valor de acá. Tómese 2.8. A 2.8 le quito 3 que me da menos 2.8. Como es valor absoluto lo vuelve positivo. Entonces eso le daría 2.8 menos 3 le daría menos 0.2. Entonces dentro del valor absoluto le daría 0.2. Que es menor que 0.5. Entonces esta parte de acá es esto. Que el límite de una función existe si para todo epsilon mayor que 0. Es decir, yo tomo un epsilon. En estos casos yo estoy buscando un epsilon pequeño. Y estoy buscando todos los valores del rango en ese intervalo, restándole el límite de menor que el epsilon. ¿Quién es f de x? Pues la función x a la 2 menos 2x menos el límite 3 me debe dar 0.5. Pero eso está como raro. Bueno, lo que yo estoy buscando acá es qué valores en x cumplen esto. ¿Cómo así? Otra vez. Tomo un límite. Tomo un intervalo del rango. Entonces yo me doy cuenta que en esta parábola van a haber dos, como por así decirlo, dos tramos que cumplen este tramo y este tramo, porque yo estoy buscando en la gráfica en Y. Yo puedo pasar como una línea acá, punteada, una otra línea acá, entonces me interesa este tramo. Entonces yo voy a tomar este tramo de la función. Entonces estoy diciendo que en el rango, este intervalo, si cualquier valor del rango le resto 3, en ese intervalo, esa resta, tomándolo como valor absoluto, es decir, que si le da negativo, póngalo positivo, es menor que 0.5. Es lo único que hemos dicho, no hemos dicho nada más. Que yo voy a tomar un intervalo en el rango de tal manera que esos valores de rango restándole el límite da menor que el epsilon. Cosa importante, el punto donde yo quiero calcular el límite queda en la mitad de ese intervalo, el valor del rango, ¿no? Y ahorita vamos a irnos para el dominio.
Entonces, aquí yo tengo que encontrar sus valores en X. Profe, ¿cómo encuentro los valores en X? Bueno, entonces usted, pensemos en este valor de acá. ¿Quién es este? 3.5. Entonces usted dice, como es un valor en Y, yo estoy diciendo que f de x es igual a esto y f de x es un Y, lo que hemos trabajado, ¿no?, como rango Y. Entonces yo estoy diciendo que esa función me dé 3.5. Ya nosotros hemos visto ecuaciones de segundo grado, ya podemos decir, bueno, yo puedo encontrar que esto es 3.5 en dos números, en menos 1.1 y en 3.1, cuando aplique lo que llamamos en Colombia la regla del estudiante, o esa ecuación de segundo grado, que es menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo eso dividido en 2a. Pues eso es ya tema de otro video, obviamente, ya nosotros sabemos hacer esto. Eso aquí en la gráfica se ve. 3.5 es este. Entonces yo busco en la gráfica, en la parábola. Hay dos partes donde la parábola da 3.5 en Y. Aquí y acá. Entonces me paro acá, bajo. ¿Cuánto vale X menos 1.1? Entonces véase que estoy relacionando un valor del rango con un valor del dominio. Estoy diciendo, yo necesito saber qué preimagen está asociada con la imagen de 3.5. O en palabras más sencillas, para cuando Y valga 3.5, ¿cuánto vale la X? Entonces aquí yo encuentro que hay dos valores, menos 1.1 y me voy para el otro. Entonces miro acá, pan, toco aquí y bajo. ¿Cuánto me da? 3.1. Este 3.1 no me interesa. Profe, ¿por qué no? Porque hoy quiero calcular el límite de este. ¿Cuál es el otro valor? 2.5. Entonces yo digo, bueno, esto es la función en Y. ¿Cuándo Y me da 2.5? Entonces vuelvo y aplico regla del estudiante, o ecuación de segundo grado, y me da dos valores, menos 0.87 y 2.87. Profe, ¿cómo interpreta eso? Entonces yo miro. 2.5 en Y. En la gráfica hay dos valores en X. Este, y si miro acá, este. Este bajo, ¿cuánto me da? Me da menos 0.87, aproximadamente menos 0.9. Voy para el otro lado. Aquí, bajo, ¿cuánto me está dando? 2.87. No me interesa este lado porque el punto de límite es este. Entonces, notemos que lo que yo estoy tratando de hacer es que si yo tomo un intervalo en el rango, quiero hallar un intervalo en el dominio. Eso es lo que está diciendo acá. Esto, en lenguaje tan complicado, es lo mismo. Lo que le está diciendo usted acá es que si usted tiene un intervalo en el dominio muy pequeño, porque el delta es muy pequeño, para todas las imágenes de X, para todas ellas, en ese intervalo hace parte de otro intervalo también muy pequeño. Eso es lo que está diciendo en palabras sencillas. ¿Sí? Eso suena como complicado. Yo sé que es la primera vez que vemos esto, pero créanme, más adelante se complica porque más adelante hay que demostrar ese límite por ese lado. Lo que nosotros hacemos en el colegio, eso de que factorizar y eso simplemente es una ayuda pedagógica, pero nosotros en la universidad tenemos que demostrar que para todo epsilon, porque aquí yo no lo estoy demostrando para todo epsilon, antes lo estoy demostrando para un solo epsilon, para el 0.5. Hay que mostrarlo para el 0.4, para el 0.3, para todos. Eso es un infinito, entonces eso toca con sucesiones, que eso lo van a ver más adelante. Entonces, si tomo un pequeño intervalo del dominio, para todas las X de ese intervalo del dominio, las imágenes hacen parte de otro intervalo, es decir, eso está acotado. Entonces, me interesa saber, bueno, entonces, para 0.5, ¿cómo hago para hallar un intervalo en el dominio? Entonces yo digo, bueno, me servían dos valores, el menos 1.1 y el menos 0.87. Para esos dos valores, obviamente eso va con más decimales, pero yo aproximé. Para esos valores me da el máximo valor en Y, que es 3.5, y me da el mínimo valor. Pero eso sé que a mí me toca cambiar esto. Profe, ¿y por qué? Porque yo necesito que en este intervalo el valor C, que es donde se acerca en el dominio, quede en la mitad. Menos 1 no es la mitad de esos dos intervalos, pero sí es la mitad de este. Pero eso es como complicado, no necesariamente. Lo que yo estoy buscando es, busco este intervalo, busco donde queda C, y tomo otro intervalo donde C quede en la mitad, pero que esté contenido en ese intervalo. Esto lo podríamos ver más o menos así. Uno de ellos es, vamos a aumentar esto. Lo que tenemos es esto.
Por un lado le está dando menos 1.1, por otro lado le está dando menos 0.87. Yo necesito tomar un intervalo donde este menos 1 quede en la mitad. Yo sé que la distancia que hay de aquí hasta acá, pues es menor que la distancia que hay de aquí hasta acá. Entonces, ¿qué hacemos? Tomo otro intervalo donde quede eso en la mitad, pero que sea un intervalo que esté contenido en este. Porque alguien puede decir, uno que queda en la mitad, entonces tome de aquí. Como aquí hay dos cuadritos, entonces tomo todos los dos cuadritos, tomo de aquí hasta acá, ¿no? Que esté contenido en este. Entonces usted puede tomar de aquí hasta acá, que fue lo que yo hice. De aquí hasta acá, este queda en la mitad. Profe, para el taller que tenemos que mandarle a usted en esta época de cuarentena, ¿nos toca hacer todo esto? No, esto solamente lo estoy haciendo con un fin de que usted entienda el concepto. Posiblemente en el examen yo le preguntaré, pero parte teórica, ¿sí? No le voy a poner que me haga todo esto. De pronto le daré parte del tramo y le diré, bueno, ¿cuál de las siguientes opciones puede representar un intervalo del dominio tal de que cumpla el concepto de límite? Entonces se podría hacer algo así, pero no tiene que hacer todo eso. Eso simplemente es con fines pedagógicos. Entonces tomé este intervalo, un intervalo donde menos 1 está a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? El límite existe cuando para todo epsilon yo formo un intervalo en el rango, de tal manera que el límite esté en la mitad. ¿Eso cómo se escribe en lenguaje matemático? Se escribe así, vea. Es esto. Eso que acabo de decir en palabras es esto. Que la diferencia del valor absoluto entre p de x y l sea menor que x. Entonces estoy tomando un intervalo del rango muy pequeño. Entonces se tiene que cumplir que debe existir en el rango otro intervalo, donde ese valor en x, porque aquí lo que estoy buscando es ese x que se asocie con ese y. El x se llama c y en y se llama l, donde ese c quede en la mitad del intervalo. Ahora, ese intervalo debe tener un tamaño, una dimensión. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy buscando, porque acá lo dice, porque está diciendo en palabras. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0. Tal que para todo número real x en el dominio de la función, sí. Entonces, acá lo que le están diciendo es, eso es un intervalo del dominio. Donde ese intervalo tiene una magnitud de 2 delta. Profe, ¿por qué 2 delta? Porque c está en la mitad. Entonces, lo que le están diciendo acá, pues aquí abajo, es que la distancia del número c a cualquier extremo es delta. Entonces, como c está en la mitad, pues delta más delta da 2 delta. Es como el tamaño de este intervalo. El tamaño de este intervalo es 2 epsilon. Porque del centro hacia arriba hay un epsilon y del centro hacia abajo hay un epsilon. En este caso, epsilon vale 0.5. Entonces yo encuentro de que el delta vale 0.1. Entonces véase que el objetivo de esto es que dado el epsilon, el objetivo es encontrar el delta. Entonces yo acá me puse la tarea, bueno, voy a poner un epsilon de 0.5, entonces en el rango, en el dominio, debe haber un intervalo de qué tamaño. Hay un tamaño 2 veces 2, 0.1. Mi objetivo es encontrar eso. Ahora, ¿cuándo el límite existe? Cuando yo puedo decir que para todos los x que están acá, en ese intervalo, eso geométricamente cómo se ve para todos los que están aquí. Para todos los x que están acá, los valores en y en la gráfica están en otro intervalo, donde ese intervalo tiene de magnitud 2 epsilon. Entonces yo lo puedo ver, vea, tome cualquier valor en x de ahí, venga aquí y está dentro del intervalo. Cualquiera de ahí, tome acá, se viene, pega y está dentro del intervalo. Es decir, que para todos los x que están en este intervalo, la y que hacen parte de esas x están en otro intervalo que yo ya definí. Ese es como el concepto que quería ver en el día de hoy con ustedes. Alguien que esté en la universidad, algún matemático puro que vea este video puede decir, pero eso es muy rudimentario, ¿usted qué está haciendo ahí? Usted no está enseñando un concepto formal de matemáticas. Y sí, es cierto, pero es que hay que entender que eso es un video para estudiantes de secundaria que hasta ahorita están empezando a ver las nociones de límite. Ya al comienzo lo habíamos visto geométricamente, no con intervalos obviamente, simplemente lo veíamos como límites laterales. Y ahorita trato de acercarlos al concepto, a la noción ya más experta de límite. Más adelante ya a otro docente le quedará el trabajo de formalizar ya más el concepto, ¿sí? Pero en esencia geométricamente es esto. Esto es como cuando uno empieza a caminar, uno no empieza a correr de uno empieza a hacer pasitos cuando uno es bebé, gatea, eso es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Pasitos, gateando.
Y yo sé que muy seguramente muchos de mis estudiantes que están viendo este video les parece como muy abstracto, pero créanme que no es muy abstracto, es muy básico. Más adelante hay que formalizar más este concepto. Voy a poner un ejemplo del límite cuando no da, para que podamos entender eso, porque posiblemente alguien se llegue a la idea, no, pero esto es una bobada, eso siempre va a cumplir. Yo tomo un intervalo del dominio y todos los valores que están ahí van a ser en un intervalo en el rango. No, eso solamente lo cumplen aquellas funciones que cumplen el límite. Es decir, aquí ya puedo decir tranquilamente que el límite cuando x tiende a menos 1 de esta función es 3. Véase que este menos 1 es dominio y el 3 es rango. Vamos a ver un ejemplo cuando no. Este caso, ese es el caso perfecto. F de x igual a 1 sobre x. Nosotros ya hemos visto gráficas como esta. De esta gráfica yo puedo decir que el dominio son todos los reales exceptuando el 0. ¿Por qué? Porque yo veo que para todos los valores negativos existe una y. Para todos los valores positivos existe una y, pero para 0 no existe ninguna y, ni arriba ni abajo. Si recordamos lo que vimos en la clase anterior, del límite lateral, que lo veamos muy incipientemente. Si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, puedo decir que el límite tiende a infinito, a menos infinito. Cuando x tiende a 0 por izquierda, la respuesta es menos infinito. Y por derecha es más infinito. ¿Sí? Porque yo noto que a medida que me voy acercando a 0, la gráfica va subiendo hacia el infinito. Del rango, ¿qué podemos decir? El rango también es lo mismo. El rango son todos los reales exceptuando el 0. Porque para todos los valores en y yo veo que hay un punto en la gráfica. Para todos los valores en y hay un punto en la gráfica. Pero para 0, ni por la izquierda ni por la derecha hay un valor en y. Ahora, tomemos un pequeño intervalo del dominio, que es la clave. Si usted mira los valores en y para los que están a la derecha de 0, todos esos valores en y no están en ningún intervalo. Profe, ¿cómo lo sabe? Porque si yo miro la gráfica, yo veo que esa gráfica tiende hacia el infinito. Es decir, no hay un intervalo cerrado. Eso es infinito. Por ejemplo, eso puede empezar desde acá en 2, por decir algo. No sé si sea 2, o póngale 2.5 mejor. Eso se va hasta el infinito. Lo que estamos tratando de decir acá es que si yo tomo un pequeño intervalo del dominio donde el c esté en la mitad, todas las y están en un intervalo también acotado. Y entre más pequeño sea, también más pequeño va a ser el dominio. Y notemos que acá no. Si tomamos un intervalo pequeño, mire la y. Eso, todas esas y cubren un intervalo infinito. Van desde acá hasta más infinito. Y por la izquierda lo mismo. Empiezan acá en y y van hasta el infinito. Entonces, en ese caso decimos que el límite no existe. Porque para un intervalo pequeño del dominio donde c está en la mitad, los rangos asociados a las x que están ahí no hacen parte de un intervalo. No hay forma de cómo meter eso en un intervalo. Entonces, no existe un epsilon pequeño en donde yo pueda meter esa gráfica. Entonces, por eso decimos que el límite no existe. Decíamos que el límite por izquierda tiende a menos infinito y por derecha tiende a más infinito, como lo veíamos acá. Espero que hayan aprendido algo. El objetivo de esto es acercarnos al concepto de límite. Más adelante ya podemos formalizarlo de pronto en la universidad. Muchas gracias por ver este video.